súper contentos de establecer Hola, conexiones. Hola, Joan, ¿qué tal? bienvenido, qué placer. Gracias. Un placer para mí Saludándote con también. muchísimo cariño, Qué bien, saludándote con muchísimo cariño. Aquí ya fantástico. muchos de los chefs locales están conectándose, están saludando. Está también el team de Gastronomic que te mandan mucho cariño y todas las mejores energías. Y bueno, estamos listos aquí para hablar. Y bueno, veo también gente de allá del equipo del Seller. Está Miguel en línea. Estamos Qué todos bien, felices de que estés aquí con nosotros. qué bien. Pues un lujo, la verdad, me encantaría, como os decía el otro día, estar aquí, estar más cerca, pero bueno, esas nuevas tecnologías cuando funcionan son Así maravillosas es, porque nos acercan. ¿eh? El así es. otro día tuvimos algún percance, pero ya están los problemas técnicos solucionados y en contacto. Perfecto. Así es. Bueno, mi querido Joan, todo el mundo dice que siempre es un placer y un honor escucharte y que todos siempre estamos atentos a lo que tú tienes para decir. En el mundo de la gastronomía, hoy en día hay mucha incertidumbre, hay muchas interrogantes y bueno, en esta hora es lo que queremos conversar contigo un poco de tu visión, de cómo has llevado la crisis, tanto a nivel personal como a nivel profesional. En ese sentido, ¿cuáles han sido tus principales retos? Bueno, esta crisis está siendo muy extraña para todos, ¿no? Y evidentemente muy inesperada. Aquí llevamos ya seguramente más tiempo que vosotros conviviendo con esta crisis. Los primeros días, semanas son muy duros porque hay esa sensación de impotencia delante de una situación que no controlas, nadie controla, es nuevo para todo el mundo y no es nada fácil. Pero, en cualquier caso, digamos que a medida que van pasando los días vas intentando sobreponerte a esta situación e intentar buscar el lado positivo, esa posibilidad de tener tiempo también para pensar. Nunca habíamos tenido tanto tiempo los que estamos acostumbrados a trabajar en un restaurante con esa inercia, ¿no? En fin, tan La fuerte que hace prisa. que no tengamos tiempo a veces para pararnos a pensar cuando nos ocurre algo así. Por lo menos, si algo tiene positivo es que tienes tiempo para parar, pensar, reflexionar y aprovechar el tiempo. Bien para descansar. Yo hacía tiempo que no dormía 8 horas seguidas. Eso ya es una de las primeras ventajas que tenemos con esa situación tan extraña. Pero después, como decía, de este tiempo, visto la lectura es un poco más optimista, más positiva y con ganas Joan, de... estamos teniendo unos pequeños problemas de conexión. Si podemos ver un poquito eso por allá, cómo está funcionando. ¿Sí? ¿No me oís? Ahí sí, ahí te vemos mejor. Ahí te vemos Sí. mejor y te escuchamos mejor también. Un Ok, poquito más de lejos de la cámara. Ok, perfecto. seguimos nosotros. En este momento también se habla de un rediseño completamente del mundo gastronómico. A mediano y largo plazo, ¿cuál es tu visión sobre los cambios que estaremos viendo en el sector gastronómico? Bueno, es obvio que este panorama va a transformar muchas cosas y va a transformar seguramente también el mundo de los restaurantes. Es difícil avanzar qué cambios reales porque nosotros acabamos de recibir las fechas de apertura hace un par de días, pero todavía no tenemos los detalles exactos de las normas que tenemos que aplicar desde el punto de vista sanitario. Es decir, que va a haber cambios, pero van a ser cambios más de adaptación a una nueva realidad, una realidad que tiene que ver con un escenario en el que vamos a tener que convivir con este virus durante un tiempo y eso va a hacer que tengamos que extremar las medidas en los restaurantes desde el punto de vista interno de producción. Tenemos que desinfectar más y mejor, ser más asépticos en fin, mantener las distancias sociales. Habrá que separar las mesas un poco más o más, depende de las circunstancias y de cada caso, pero habrá que separar más las mesas en cualquier caso. Y ese va a ser el gran cambio. A nivel gastronómico y conceptual es probable que también haya cambios, pero
pero no tanto en el mundo de la alta cocina. Yo creo que se va a mantener una vez volvamos o vayamos recuperando poco a poco la normalidad. Volveremos a hacer bastante lo que ya hacíamos antes de esta crisis. Quizá tengamos que tomar mucha más conciencia y mirar con mucha más intención el producto local, el producto cercano y poner más énfasis en esa cuestión por convicción o por necesidad, porque obviamente tampoco van a circular los productos tan fácilmente como antes, con lo cual vamos a tener que fijarnos mucho más en lo que tenemos cerca y ponerlo en valor, trabajarlo más. Y yo creo que eso también puede ser una vuelta a la autenticidad, que también está bien en este sentido, ¿no? Sí, en ese sentido vendría siendo positivo ese apoyo también a la local, apoyo a lo que Claro. está cercano, los productores locales, que eso es tan importante. En el caso específico del Cellet, que ha sido considerado por tantos y tantos años como uno de los mejores restaurantes del mundo, ustedes en este proceso, ¿cómo lo reinventan? ¿Cómo se reinventa un clásico de 3 estrellas Michelin donde las personas han comido y han tenido una experiencia tan maravillosa por tanto tiempo? ¿Qué se queda y qué se modifica en el caso del Cellet? Bueno, el Selle Can Roca es un restaurante comprometido con la vanguardia, con la creatividad y con la excelencia. Y eso, a eso no vamos a renunciar. Vamos a seguir siendo creativos, quizá más todavía, porque vamos a tener que añadir a la creatividad de nuestra oferta gastronómica la creatividad logística necesaria para que todo funcione, sea Así es, sostenible económicamente también, ¿no? Con lo cual vamos a por tener que ser supuesto. muy creativos desde muchos ámbitos. ¿Qué se queda y qué cambia? Se queda la esencia y yo creo que va a ser en gran medida esa misma esencia que todo el mundo ha conocido del Sellé. Vamos a mantenerla. De hecho, el Sellé de hace unos años hacia acá ya había tomado una dirección precisamente en esa línea de estrechar los lazos con productores locales y hablar mucho más desde la cocina de la autenticidad del lugar en el que estamos, del territorio en el que estamos y profundizar en las raíces de nuestra cultura gastronómica. Eso ya lo veníamos haciendo. Evidentemente, esta nueva situación lo refuerza, ¿no? Y probablemente muchos más colegas hagan quizá también esto, pero en esencia el Selle Can Roca va a seguir siendo un restaurante absolutamente comprometido con esa idea de hacer feliz a la gente que viene hasta Girona, que vienen de lejos muchas veces y que vienen a veces con unas listas de espera largas. Eso conlleva una gran responsabilidad por nuestra parte para no defraudar y para hacer que esta gente que viene hasta el Sellé se encuentre realmente con una experiencia gastronómica que pueda recordar. Eso hace que no nos podamos permitir el lujo de cambiar o de bajar el nivel en ningún caso, sino de mantenerlo o de subirlo, como hemos ido haciendo o hemos intentado ir haciendo durante todos estos últimos años. Alguien estaba preguntando, Joan, algo que me parece sumamente interesante. Se habla mucho de lo que son los cambios en el salón, en el servicio, de separar las mesas y lo demás. Pero ¿qué pasa en la cocina con los cocineros? También ustedes van a tener, imagino, un protocolo diferente en este momento y que podrían replicar otros restaurantes. Sí, claro. En la cocina va a haber protocolos muy sensibles respecto a la seguridad alimentaria. Ya los aplicamos, pero habrá que extremarlos, obviamente. Tendremos que desinfectar mucho más. Probablemente tenemos que trabajar más separados. La cocina del Selle Can Roca tiene 270 metros cuadrados, ¿no? Y trabajamos 35 cocineros. Hay espacio suficiente para que todo el mundo tenga su lugar de trabajo suficientemente espaciado. Vamos a tener que reforzar o incluso buscar algún mecanismo para que la gente en cocina se lave las manos muy a menudo. Incluso nos planteamos poner un pequeño reloj que vaya sonando cada media hora para que sea una señal acústica, para que todo el mundo vuelva a lavarse las manos. Creemos más en lavarnos las manos muy a menudo, más que en poner o llevar guantes, ¿no? Que a veces digamos que la protección higiénica a veces es discutible. Es preferible lavarse muy a menudo las manos y eso lo vamos a ir haciendo, así como extremar las medidas de desinfección de productos que se van a servir crudos y mantener las temperaturas que sabemos que
a partir de 65 grados o hasta 65 grados podemos destruir el virus en los alimentos, con lo cual toda esta información empezamos ya a tenerla y por lo tanto actuaremos en consecuencia en cuanto volvamos a recuperar la normalidad, cuando volvamos a abrir, ¿no? ¿Tienen una fecha estimada de cuándo piensan abrir ustedes? Estamos barajando ahora, sabemos, como decíamos, desde hace muy poco el gobierno español ha empezado a hacer pública la desescalada, ¿no? Y sabemos pues que los restaurantes podrán llegar a tener un aforo de un 50% de su capacidad a principios, mediados de junio, ¿no? Porque además va a ser gradual por comunidades autónomas, con lo cual la fecha exacta no la podemos saber ahora, pero imaginamos que durante el mes de junio vamos a poner en marcha el SEIE. No tenemos prisa por ponerlo en marcha, queremos que cuando se haga bien, con las condiciones necesarias o más favorables y sobre todo teniendo muy claro qué protocolos y cómo lo vamos a hacer también desde el punto de vista laboral, porque, en fin, aquí también el gobierno tiene que manifestarse. No sé cómo será en la República Dominicana, pero aquí hay unas ayudas y digamos que el gobierno ha puesto en marcha un sistema en que podemos tener a los empleados en un soporte donde el gobierno se hace cargo de una parte de la nómina. Entonces, esto vamos a ver cómo, hasta cuándo se mantiene, si es flexible, si se tiene que, en fin, esto es la única cosa o de las cosas que todavía no sabemos y por lo tanto nos hace todavía difícil decir cuándo vamos a volver a abrir. Sí sabemos que podremos abrir Rocambolesque, las heladerías y Casa Cacao, la fábrica de chocolate que se inauguró Hace recientemente, poco. justo antes de la crisis, ¿no? Estuvo abierta un mes exacto, ¿no? De 14 a 14, 14 de febrero a 14 de marzo y eso sí sabemos que podremos abrirlo el 11 de mayo. Esto, el pequeño comercio, digamos, se va a abrir antes, así que vamos a empezar a funcionar, la empresa se va a empezar a activar, pero el Sella de Can Roca, el restaurante emblema de nuestra empresa, va a tardar un poco más y nosotros esperaremos, incluso nos preferimos esperar a poder abrirlo en unas condiciones más adecuadas, ¿no? Está logrando, como ustedes siempre, y con mucho corazón. Que de hecho también aquí te están saludando, te saluda Victoria, te saluda Rita del equipo de Gastronomic, que está con nosotros en línea, Chef Rita, que tiene una pregunta que en un ratito te voy a hacer, el Chef Eric, que también mandó una pregunta para ti, cosas Muy muy bien, interesantes que les ayudan también a ellos como chef a genial. tener pues una visión y una idea pues, que les pueda abrir un poquito el camino. Tú mencionaste el gobierno, Joan, de alguna manera ustedes ven esta salida a flote otra vez del sector gastronómico, quizás uniendo fuerzas entre el sector, quizás con alguna ayuda un poquito más centrada de los gobiernos de nuestros países, sobre todo en nuestros países que son un poco más pequeños y que este tipo de cosas son un poquito más pequeños, son más difíciles de canalizar, quizás. Sí, disculpa, he perdido un poco el hilo de la pregunta. Preguntas si es Si muy tú crees que diferente el en nuestro gobierno, caso no, si tú al crees que el caso de la gobierno República. deba, no, si tú crees que el gobierno deba meterse, quizás deba apoyar al sector gastronómico de los diferentes países, Perdona, sobre claro. todo de los pequeños. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es clave, es un sector importantísimo y estratégico, ¿no? Para las economías. El sector del turismo y de los restaurantes es un sector estratégico y por lo tanto creo que es clave que se apoye de alguna forma. Seguramente no será la misma estrategia que se use en la República Dominicana o que se use en España, pero es obvio que hay que buscar fórmulas para soportar durante el tiempo que el restaurante está cerrado las nóminas del personal o una parte de esas nóminas Así es. y evidentemente también buscar complicidades con el sector bancario para poder financiar, para poder establecer créditos blandos con intereses bajos, con plazos largos, para que puedan de alguna manera financiar, si es necesario, ese
paso, ese impaso durante un tiempo de poca, bueno, de nula actividad y que evidentemente todas las empresas, las pequeñas empresas, seguimos teniendo algunos gastos fijos que habrá que aplazar pagos o financiar y por lo tanto es muy importante desde el gobierno estas ayudas y que el gobierno incluso incentive a la banca o incluso obligue a la banca a ayudar de la misma forma en que en algún momento dado, hace unos años, en la crisis del 2007-2008, también se apoyó a la Así es. banca en la crisis financiera, ¿no? Así que yo creo que sí, es imprescindible que el gobierno tome parte en este problema. El gobierno, obviamente, durante todo este tiempo tiene todos sus esfuerzos y energía focalizados en el tema sanitario y en ayudar, obviamente, y en mandar recursos para poder resolver el problema sanitario en primera instancia. Pero una vez esto empieza a resolverse, no Funcionar. quiere decir que esté del todo resuelto, pero sí empezamos a ver la luz. Ahora es cuando el sector, en nuestro caso, y yo pienso que no teníamos que pedir esas ayudas en el primer momento de la crisis, sino en este momento cuando esto empieza ya a calmarse un poco. Ahora es el momento de empezar a plantear al gobierno soluciones y ayudas para que este sector reflote y pueda seguir generando economía productiva. Así mismo es. Siempre has hablado de algo que me encanta y son los valores que rigen tus negocios. En estos momentos, ¿cuáles valores toman protagonismo y por qué? Bueno, los valores son importantes en la vida desde el punto de vista personal y profesional, obviamente, ¿no? Los valores a los que podemos apelar hoy en estos momentos son la generosidad, el compromiso, la solidaridad, también el esfuerzo, la responsabilidad social, ¿no? Eh, Quizá también la conciencia respecto a la sostenibilidad, ¿no? Son valores clave que ahora surgen de forma natural. La situación es tan grave y tan global que la gente, eso no deja a nadie indiferente y todo el mundo de Así alguna es. forma se ve conmovido y mira al mundo de una forma distinta, ¿no? Y Todos seguramente estos estamos valores cambiando. afloran mucho más ahora, ¿no? Y también la empatía, nos dicen aquí, por supuesto, una de las cosas fundamentales en este momento de crisis, la empatía, y como dijo el chef, la solidaridad. La verdad que siempre hemos percibido eso de ustedes, de los negocios que son movidos por el corazón y donde la gente tiene una importancia muy, pero muy relevante en cada uno de los negocios de ustedes. Hablando también un poquitito de todos estos emprendedores y de todos estos empresarios del sector gastronómico, yo sé que no hay una fórmula que aplique para todos, pero todo el mundo quiere escuchar qué dice Joan sobre qué consejos le daría a los profesionales del sector que en este momento quizás se pueden sentir un poco perdidos o quizás están buscando a alguien que los oriente un poco en qué hacer en este momento, cómo mantenerse, cómo mantener esperanza, cómo mantenerse motivados en un momento como el que estamos viviendo. Bueno, claro, ojalá, me encantaría tener la fórmula, ¿no? de esta situación tan compleja donde en realidad nadie la tiene, ¿no? Yo lo que sí puedo decir es que hay que mirar eso de caras, es un problema que tenemos que resolver, tenemos que poner ingenio, tenemos que ser creativos, tenemos que ser positivos, porque no sirve de nada tampoco desmontarse. Hay que buscar en cada circunstancia, en cada negocio, esas vías de salida, esas ventanas abiertas que cada uno tiene y que cada uno sabe cuáles son y trabajarlas a fondo. Habrá que negociar quien tenga alquileres con el propietario del local y habrá que pactar plazos, habrá que negociar con el banco una buena financiación, habrá que hacer lobby, habrá que trabajar en colaboración con otros colegas, hacerse fuertes en las asociaciones o de empresarios o de cocineros o de empresas especializadas del sector para poder tener una voz fuerte y que sea interlocutora con la administración para resolver esas cuestiones que realmente afectan a un colectivo tan importante como el nuestro, ¿no? Hay que organizarse y nuestro sector de la restauración en general, es un sector muy corporativo,
muy generoso, como decíamos antes, y al mismo tiempo es muy fácil trenzar lazos para ir unidos en una lucha que nos atañe a todos y que es común, ¿no? Por lo tanto, yo sobre todo esto, ser positivos, intentar ver el lado o, digamos, la botella medio llena, ¿no? En lugar de medio vacía. Obviamente esto es un proceso, los primeros días son duros, pero cuando van pasando las semanas y vamos viendo que ya empezamos a tener fechas, empezamos a ver la luz, creo que Nos finalmente reiremos, saldremos de reiremos. esta, ¿no? Saldremos de esta y hay que mirar de forma positiva. Hay un dato importante y es que el Sello de Can Roca cada primero de mes abre las reservas de dentro de 11 meses. El 1 de abril se abrieron las reservas de marzo del 2021 y se llenaron de todo el mes, las reservas de todo el mes se llenaron en 15 minutos. Eso es una buena señal. Quiere decir que la gente tiene ganas de volver a viajar, de volver a ir a los restaurantes y que el turismo obviamente sufrirá un receso durante este periodo que queda de este año, es obvio, pero que se recuperará. Yo creo que esto tendrá un efecto rebote, una V, en que hemos bajado de golpe y volveremos a subir. En cuanto volvamos a la normalidad, que tiene que ver más con encontrar un tratamiento contra el virus que no una vacuna. La vacuna sabemos que va a venir, que va a tardar todavía, pero sí es verdad que hoy y ayer estábamos recibiendo noticias muy esperanzadoras de tratamientos con fármacos que hacen que puedan atacar el virus y los resultados son muy satisfactorios. Eso hace que generen optimismo y que aunque tenemos que convivir con el virus, lo hagamos de una forma, en fin, con muchas más defensas, ¿no? Aquí veo, Joan, alguien que preguntó también sobre qué pasa en el caso de las reservas en el Seller que no se pudieron lograr por la pandemia. ¿Cómo ustedes están manejando la readaptación de esas reservas? Parece que es alguien que tiene una reserva con ustedes. Bueno, tenemos a Manel, a Carla y a Olats. Tenemos 3 personas que están gestionando esto. Es complicado porque evidentemente el Seller está lleno todo el año. Y hemos tenido que ir aplazando. Algunas reservas se pueden recolocar más adelante en fechas en que algún cliente ya sabe que no va a poder viajar a España. Tenemos un porcentaje de cliente extranjero también y por lo tanto la gente que sabe que no va a poder viajar anula y podemos recolocar a la gente que es local, nacional y que sí sabemos que este verano va a poder viajar por España y podrán venir. Es decir, que estamos encajando, es como un gran puzzle que estamos quitando piezas y colocando otras para poder completar ese gran puzzle que son las reservas de Sello Can Roca. Es uno de los trabajos más difíciles que tenemos en el Sello. La gestión de las reservas realmente, la tarea que hacen el equipo de recepción es excepcional, con una gran amabilidad intentan primero decir no a la cantidad de gente que reservaba ya antes y no podíamos atender y ahora gestionar todas estas reservas que se mueven, que van hacia, en fin, que se anulan y que se mueven, en fin, pero bueno, también contamos con la comprensión de la gente. La gente en estas circunstancias es muy consciente del problema, de la dificultad y la gente es muy amable. Agradecemos muchísimo, de verdad, la comprensión, porque las circunstancias son tan excepcionales que necesitamos comprensión. Así es. Voy a empezar a compartirte, Joan, algunas de las preguntas de los chefs locales. Aquí tengo el chef Francis del restaurante El Gallego que te pregunta, ¿qué cambio veremos en el menú del Seller luego del corona? Bueno, estamos ya trabajando en la nueva carta, será la carta de verano. La de primavera prácticamente ha pasado por alto y estamos ya pensando en una carta de primavera. No cambiará tanto la oferta gastronómica porque ya he dicho antes que esa mirada hacia el productor local y hacia las raíces ya se había iniciado mucho antes de todo esto. Así que vamos a ofrecer una carta en verano inspirada en esto, en los productos de
de nuestro verano, muchos vegetales, los pescados que están en temporada en el Mediterráneo, carnes del entorno. Va a ser una carta muy en la línea de lo que ya estábamos haciendo antes, con todo el ingenio que somos capaces de aportar a la cocina y a la creatividad y sobre todo a la autenticidad. Cada vez nos interesa más hacer que el cliente que viene hasta Girona sepa que está en Girona, se dé cuenta lo viva que está aquí y antes de llegar verá un paisaje y que ese paisaje de alguna forma esté presente en el plato cuando venga a comer al Sede Can Roca. Y por lo tanto va a cambiar poco respecto a lo que íbamos ya haciendo, esa mirada introspectiva hacia la cocina más de raíz, más de nuestro entorno. Qué lindo tú hablas, Joan. Qué bello lo que dices y qué bello lo que hacen ustedes como grupo y en el Seller. La verdad que una maravilla que emociona. Cada vez que te he escuchado hablar siempre me emociona porque eso que hablas tanto de autenticidad se percibe mucho, no solamente en el producto, sino también en ustedes, los tres hermanos que se encuentran. Te quería Gracias. hablar también un poquito de la familia. La historia de ustedes comenzó en el bar-restaurante de tus padres, en el Can Roca. Y todo apunta a que las casas de comida de ese estilo son las primeras que van a recuperarse después de la crisis. Parece que de alguna manera estamos volviendo quizás a lo básico, podríamos decir eso, el ser humano después de toda esta situación. Sí, en momentos de crisis, pasó también en la crisis financiera del 2008, el cliente se refugia en el valor seguro, ¿no? Y el valor seguro es el valor de la cocina tradicional, la cocina de confort, la cocina de memoria, ¿no? Y es obvio que el restaurante de mis padres todavía vigente, donde nuestra madre todavía cocina, va a ser un lugar seguramente de los primeros que se va a llenar porque tiene esa función también de recuperar, ¿no? Ese sabor, ese sabor de memoria. Pero fíjate que iniciabas la pregunta hablando del restaurante de mis padres y del barrio en el que está, y en el mismo barrio en el que está el SEE Can Roca. Nosotros iniciamos nuestra aventura en un barrio obrero de una pequeña ciudad como es Girona, una ciudad que hoy tiene 100.000 habitantes. Por eso, cuando nos encontramos en situaciones de crisis como esta y como las que ya hemos pasado, pasemos una crisis en el 93, la crisis de 2008 y que esta es distinta, pero es una crisis también, al final acabamos superándola con esfuerzo, con trabajo, con compromiso, quizá con austeridad, pero siempre las acabamos superando. Probablemente porque el origen no fue fácil. Y eso ahora, eso te da músculo para poder de alguna manera superar esos momentos difíciles. Cuando tú empiezas de cero, empiezas de nada, empiezas en un barrio obrero y lo que pretendes es hacer un restaurante gastronómico, que eso es muy atrevido. Y evidentemente no exento de riesgos, ¿no? Cuando muy jovencitos iniciamos nuestra aventura. Pero esos comienzos, por eso con ese mensaje quiero animar a los jóvenes y decir, si lo estáis pasando mal, no os preocupéis, trabajar duro, poner esfuerzo, si realmente creéis en lo que hacéis. Las situaciones adversas a veces te hacen más duro, más resistente y cuando hay crisis luego las superas mejor. Y ahora voy a aprovechar que tú justamente hablaste de eso para eh, invitarte a que nos compartas una frase que nosotros aquí queremos hacer nuestra, un mensaje de unión al sector y a los chefs, pero para República Dominicana, con esa frase corta, nosotros quisiéramos comenzar pues toda una campaña de unión motivada por una frase tuya. Te puedo dar unos minutitos para pensar. Pues una frase podría ser: mantén vivo el fuego, pronto Mantén volveremos a vivo el fuego. vernos. Mantén vivo el fuego, pronto volveremos a vernos. Me encanta, la verdad que sí, eso bien, iba a salir bien. Querido Joan, aquí Genial. tengo otra pregunta de otro de los chefs. Muchas gracias por eso y por tu generosidad de siempre, la verdad que sí. Tengo otra frase, bueno, tengo una pregunta de gastronomía que dice, ¿cómo crees que se verá afectada la experiencia de los comensales
Claro, el miedo excesivo que quizás algunas personas tengan a contagiarse. claro, esa es clave, esa pregunta es clave. Yo creo que la tarea más importante que tenemos nosotros, vosotros desde la prensa y desde los grupos eh, que organizáis eventos y la administración, es muy importante que entre todos seamos capaces de lanzar un mensaje de tranquilidad, de seguridad. Los restaurantes están llenos de profesionales que saben trabajar bien, que sabrán aplicar perfectamente las normas sanitarias. Van a dar una sensación de seguridad muy importante al cliente. Creo que es clave que sepamos transmitir eso y que alejemos del restaurante y del establecimiento de hostelería el riesgo de contagio. De hecho, tenemos que explicar que con la comida no se van a contagiar y que Así a es. veces puede ser más peligroso, o puede ser peligroso no es la palabra, pero es más fácil contagiarse en la cola de un supermercado donde está la gente muy apretada que sentados en un restaurante. Hay que empezar a hablar en esa clave, ¿no? De poner en valor la profesionalidad de un sector que en estos últimos años ha mejorado mucho su calidad profesional y que está perfectamente preparado para asumir ese reto de adaptar las instalaciones, los hábitos y la labor de un equipo humano que va a cuidar de la salud física y emocional del cliente que venga hasta los restaurantes. Importantísimo ese punto. Yo creo que sí, que como dices, es una labor de todos nosotros, de alguna manera también comunicar esas cosas que en cada restaurante hay profesionales que lógicamente sabemos que tendrán todo el cuidado para que el comensal y para que ellos, para cuidar de todos. Tengo una pregunta de Chef Tita, que es una aliada muy querida de nosotros en cada una de las iniciativas que tenemos. También la conociste acá, Joan, una embajadora de lo dominicano, del buen producto dominicano. Ella pregunta, ¿qué salida viable a esta crisis podría tener un restaurante desde tu experiencia y perspectiva? En caso de que sea un restaurante, de que quizás le esté tomando un poquito de trabajo despegar nuevamente o tengan recursos limitados. ¿Cómo salir de esta crisis quizás eh, de una manera para un público un poquito más general, para Bueno, un empresario más general? claro, hablábamos antes de buscar estrategias que fueran imaginativas. El delivery puede ser es de hecho ya una fórmula. Aquí en España muchos colegas están empezando a servir comida en casas y a hacer pequeños caterings, que esa es una de las actividades que sí se permiten ya ahora. Es decir, que hay que buscar fórmulas y hay que probablemente conectarte con esa red de clientes que tienes y ofrecerle esa posibilidad de que puedan venir a tu restaurante a buscar comida. Esto ya ahora se puede hacer aquí o llevarlo a las casas, ¿no? Ese salir de tu zona de confort, obviamente, ¿no? En este caso nos echan a patadas de la zona de confort, pero hay que buscar soluciones. Cada caso, hay restaurantes donde eso sí vale la pena, otros en que quizá no sea la mejor fórmula, pero en cualquier caso ver en tu entorno y sobre todo es muy importante ahora, y que lo es desde el inicio de esta crisis, nosotros lo hemos ido haciendo, mantener el contacto con el cliente y ofrecer, en este caso no tendría sentido el CD de Can Roca, no nos planteamos llevar o que puedan venir a buscar la comida del Sevilla al restaurante para llevárselo a su casa, pero hay muchos restaurantes donde sí se puede hacer esto y quizás sean fórmulas todavía, en fin, perfectamente vigentes. Aquí en España esto ya se deja hacer, es lo primero para lo que han permitido abrir los restaurantes, para cocinar y servir en casas o permitir que el cliente venga a buscarlo, ¿no? Con lo cual, eso va a ser probablemente una fórmula que se pueda ir compaginando con el restaurante, que va a tener que trabajar con menos capacidad y para de alguna forma poder llegar a una facturación que permita mantener los gastos generales de una empresa así, ¿no? Así es. También tengo otra pregunta del chef Eric, que nos dice, cuando eventualmente estemos vacunados, en este caso también con el tema del tratamiento ya vigente, el mundo social, el mundo de los bares, de los restaurantes, de los eventos, ¿crees que volverá a la normalidad o estamos tan marcados mentalmente por esta situación que nos veremos obligados a cambiar la forma de relacionarnos y de socializar? Claro, ¿Crees que será igual? ¿Crees que habrá modificación?
Esto es una crisis sanitaria en primer término y después viene una crisis económica. La sanitaria la vamos a superar, seguro, la vamos a superar, más tarde o más temprano la superaremos. Lo que no sabemos es qué secuelas va a dejar la crisis económica y social, ¿no? Y en función de esto va a tener un efecto directo sobre el consumo en los restaurantes. Vamos a ver si los clientes tienen ánimo, ganas de ir, ya no por lo que hablábamos antes de la seguridad, de la sensación de seguridad alimentaria, sino por una cuestión de recursos económicos. Mucha gente va a perder el empleo, con lo cual no va a tener la capacidad económica para ir a un restaurante. Y eso sí puede ser un efecto. Eso es lo más. Yo creo que la parte más dura va a ser cuando empecemos a abrir y a ver qué es lo que pasa con el cliente, cómo acude al restaurante o si acude o en qué medida acude al restaurante. En función de esto podremos luego analizar qué es lo que realmente puede pasar desde el punto de vista económico, que obviamente se ve venir que va a ser duro, ¿no? Que no va a ser nada fácil porque hay un efecto sobre la economía y sobre la economía del consumo, ¿no? Esto vamos a tener que verlo y analizarlo en la medida en que vayamos viendo escenarios nuevos, que de hecho lo van siendo cada día para nosotros también, ¿no? Joan, otra pregunta más que tengo aquí, que hemos hablado de eso. Bueno, te mandan saludos del Hotel El Embajador también, mucho cariño, está con nosotros. Aquí me están pidiendo saludos, por eso estoy viendo, porque me dicen, saluda, saluda, no he saludado. Nuestros amigos del Embajador, bueno, mucha gente mandándote su cariño a ti y mucha gente también queriendo ser parte de esta conversación. Así que vamos a incluir algunas de las preguntas. Dice, además de la cocina, ¿considera necesario la reestructuración de la sala? Bueno, hemos hablado un poquito de eso, de la sala del restaurante. Sí, ya hablamos que había ciertos cambios. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Eh, a ver. Bueno, el mejor maestro. Bueno, aquí mucha gente saludando. Ana, Vicky. Seguimos nosotros entonces acá. Hemos hablado un poquitito del tema del producto local y de los productores locales. En nuestro país, por ejemplo, eh, a veces no somos tan del producto local porque le damos cierta preferencia a productos extranjeros, pero ahora hay un deseo renovado de apoyar al productor, de poner de moda de alguna manera el producto local. ¿Cómo? Es una pregunta de Manjar. ¿Cómo tú crees que podemos lograr eso? ¿Cómo nosotros, siendo un país donde el producto local no había sido tan protagonista en sí, nosotros podemos hacer para que ese producto nuestro, para que ese productor nuestro tome completamente el protagonismo en una situación como esta? Creo que es importantísimo. Eh, Quizá la lástima es que haya tenido que venir un virus, ¿no? Para poder, para mirar el producto local con cariño. Yo lo decía cuando estuve en Santo Domingo con vosotros la última vez. Tenéis un producto maravilloso, auténtico y una gastronomía también muy auténtica y muy potente. Yo creo que eso es lo que hay que poner en valor. Lo importante es ser auténticos y distintos en el mundo. No tiene sentido hacer lo mismo que hace todo el mundo, sino si tú tienes una peculiaridad que te hace distinto, que te hace único, pon eso en valor, ¿no? Refuérzalo. Y lo que va a pasar ahora es justamente provocado por esa crisis, esa mirada mucho más intencionada sobre eso que tienes, que estaba ahí desde hace tanto tiempo y que quizá no lo valorabas suficientemente y que ahora lo vas a poner en valor. Pero es que además ya es una tendencia. El cliente, cuando el turista que viene a la República Dominicana quiere comer lo que allí se produce, lo que allí se cocina y no lo que viene de otros lugares, que quizá igual viene de donde él es y no tiene mucho sentido que lo coma en una visita, ¿no? El cliente cada vez quiere sentirse más parte de una cultura a la que se acerca con curiosidad y con ganas de aprender y de vivir algo auténtico y especial. Y en la República Dominicana obviamente hay una cocina muy potente y por lo tanto es clave que ahora en este momento lo pongáis en valor. Y ese tiempo de introspección, ¿no? Donde va a ser difícil ver viajar turistas, quizá es un momento también de trabajar con eso, de aprender, de investigar
de ser creativos, de prepararnos para cuando todo esto pase estemos más fortalecidos y hayamos hecho ese trabajo de reconocimiento de nuestro entorno tan importante. Joan, ¿cuál ha sido quizás el cambio más favorable que tú has visto en ti en esta crisis? ¿Qué te ha dado, qué te ha regalado a ti este momento? Bueno, me ha regalado más tiempo para estar con mi familia, es obvio. He cocinado muchísimo en casa, para pocos, somos pocos, ¡Qué pero envidia! ¡Qué cocino, envidia! cocino muchísimo. Y, y- y no, yo creo que hay una cosa positiva precisamente relacionada con esto, con esa nueva faceta que en mi caso yo me dedico a la cocina y me encanta y obviamente no es nuevo, pero para muchísima gente que está confinada en su casa, ese reencuentro con la cocina, ese desempolvar recetarios que estaban ahí y que probablemente no usaban, mucha gente que no cocinaba nunca en casa porque está siempre comiendo fuera y de repente ha tenido que cocinar en casa, ha hecho que ponga más en valor su cocina, ponga más en valor el esfuerzo de cocinar, lo bonito que es cocinar y compartir y es una forma de transmitir afecto a la gente que quieres. Eso se ha dado cuenta mucha gente de esto seguramente en estos días. Pero sobre todo lo que hacen es poner en valor el trabajo que tiene la cocina y por lo tanto valoran mucho más desde el punto de vista profesional al empleado de un restaurante que de alguna forma estos días se están dando cuenta del mérito que tiene el trabajo que hacen o que Así hacemos es. en los restaurantes. Es decir, que esta también es una lectura positiva de todo esto, ¿no? Y obviamente esta misma persona se da cuenta de que en su entorno tiene productos extraordinarios, porque como no llegan productos de otros lugares, tiene que cocinar lo que tiene, lo que da su tierra, ¿no? Entonces lo Así pone en es. valor. Y creo que eso también es positivo, no solo desde el punto de vista profesional para nosotros, sino también para el cliente, para el usuario de nuestro sector. Que en todas las cartas de todos los restaurantes esté brillando el producto local. Yo creo que eso es maravilloso. Otra cosa, Joan, ¿y cuál ha sido quizás el cambio más importante que ustedes han hecho en los negocios o que piensan hacer en los negocios de grupo, a partir de ahora en esta nueva etapa que comenzaremos a vivir cuando todo vaya volviendo paso a paso a la normalidad? Bueno, tenemos el serie de Can Roca, ya, en fin, ya hemos dicho, ya hemos hablado de él. Can Roca, el restaurante de sus padres, va a abrir con normalidad en cuanto podamos, abriendo sobre todo, poniendo en valor o potenciando las terrazas, los espacios exteriores, que esto en fin, va a ser algo importante. Los restaurantes que podamos ofrecer terraza o espacio exterior, vamos a poder trabajar con más comodidad y las heladerías y la fábrica de chocolate va a recuperar su actividad normal y el cambio más importante se va a producir en el Mas Marroc, que es un espacio de eventos, un espacio en las afueras, una casa, una finca antigua donde tenemos grandes espacios, hay salones para celebrar eventos y evidentemente los eventos van a tardar todavía mucho más Así es. en poder hacerse, así que en ese lugar vamos a establecer un restaurante de cocina, digamos, la primera etapa de la cocina del Selle Can Roca va a recuperarse y se va a ofrecer allí como platos clásicos, en un ambiente casual, con terrazas, espacios exteriores, que nos va a permitir sobre todo seguir dando empleo a nuestro equipo. Eso lo hacemos sobre todo para dar empleo a nuestro equipo, que como no vamos a poder hacer eventos, de esa forma no tendremos que desprendernos de esta parte del equipo, ¿no? No es con el ánimo de generar negocios, sino con el ánimo de ocupar y de mantener al equipo activo, ¿no? Aquí me preguntan también del embajador, ¿qué sugiere para no perder el toque humano en la hostelería? Y también me habla de que la tendencia en los hoteles es tener el menor contacto posible. ¿Cree que eso es temporal o que se mantendrá? Es un poco lo mismo que hemos estado hablando Sí, de, yo, del yo creo restaurante. que, yo creo que afortunadamente será temporal, porque es muy triste, ¿no? Nuestro mundo es un mundo relacionado con la hospitalidad, con el cariño, con el afecto,
con abrazar y con saludar afectuosamente a la gente que viene a nuestras casas. Y eso no lo podremos hacer durante este periodo, lamentablemente, pero en cuanto podamos, volveremos a abrazar a todo el mundo porque el contacto humano es clave en nuestro sector, más que en otros, seguramente, porque es un sector vinculado al ocio, vinculado a la felicidad y, por lo tanto, totalmente conectado con esa sensación de afecto que tiene que ver con la esencia de nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, ¿qué sugiere para no perder el toque humano en la hostelería? Quizás esperar. Cuidar, esencialmente, cuando pase todo esto, y ahora más todavía, evidentemente, cuidar a los equipos, cuidar al personal, cuidar a la gente que trabaja contigo. Ese activo humano es lo más importante que tiene cualquier empresa. Lo hemos ido viendo en estos últimos años. Quizá en algún momento se nos había olvidado, pero yo creo que es clave y ahora ya nadie duda de que lo más importante en una empresa no es tanto su estructura, su situación, incluso, sino su equipo humano, ¿no? Y hay que cuidarlo y cuidarlo mucho. Y tú sabes cómo nosotros nos encanta abrazar aquí en República Dominicana porque nos pasamos abrazándote todo el mundo, todo el tiempo. O sea Sí. que, sobre todo en estas islas del Caribe, la verdad que nos hace falta. De hecho, hicimos hasta una campaña, estamos un día más cerca del abrazo, porque es algo que nos hace falta al ser humano y que todos hemos añorado. Y algo muy interesante también que ha pasado en este tiempo es eso, que la gente añora el contacto, añora a las personas, añora lo básico, añora lo que siempre ha tenido a mano. O sea, que estamos viviendo una transformación en todos los aspectos, en todos los sectores y como tú dices, esperemos que toda esta transformación sea siempre pues para bien y que sea pronto. Y hablando un poquito de eso también, otra de las preguntas que me hace la chefita es, ¿cómo ves el sector gastronómico, pero ya a un nivel macro, a un nivel internacional? ¿Y en qué tiempo crees o sea, vaya a ir cogiendo su curso? Ahora estamos en un momento de catarsis, es evidente, y vamos a tener que tener esa resistencia, resiliencia para que todo esto digamos, nos permita sobrevivir, ¿no? Una vez pase todo esto. No va a ser nada fácil para nadie, todos lo vamos a sufrir, pero también creo que lo vamos a superar y que en la medida en que seamos capaces de momento de convivir con esta nueva situación y con este nuevo virus, que tendremos que convivir con él, no va a desaparecer de momento, vamos a tener que aplicar esas normas y yo creo que la gente está ya muy concienciada y todo el mundo empieza ya a entender esa nueva realidad y a adaptarse. Nos tenemos que adaptar nosotros, obviamente, pero también el cliente se va a ir adaptando poco a poco hasta volver a recuperar esa normalidad. ¿Cuándo va a ser? Seguramente a principios del próximo año, ¿no? O el primer trimestre del próximo año se va a recuperar una cierta normalidad, creo yo, y volveremos. Yo creo que sí es cierto que ese periodo nos va a cambiar un poco y nos va a ablandar un poco, ¿no? Y nos va a hacer más sensibles a la sostenibilidad, más sensibles a la solidaridad, más sensibles a la salud y a los sistemas sanitarios y a dedicar más recursos a todo esto, que quizá los gobiernos no habían prestado suficiente atención a esos recursos tan necesarios hoy en día, ¿no? Pero volveremos a disfrutar de la gastronomía, del turismo y de viajar, ¿no? Esto no va a cambiar tanto durante un tiempo, obviamente sí, pero después estoy seguro que lo vamos a recuperar. Y lo vamos a recuperar con creces porque va a haber, creo, un rebote al alza, ¿no? ¿Tienes idea, Joan, quizás de las tendencias que se esperan que surjan en la gastronomía? ¿Qué tipo de negocio quizás empezaría a aflorar? ¿Qué tipo de negocio quizás sería un poquito más difícil mantener? Las diferentes tendencias que quizás valen la pena que le echemos el ojo para cuando todo esto acabe. Bueno, es evidente que los restaurantes gastronómicos en general, yo creo que somos los que más vamos a sufrir, ¿no? Porque hemos tenido unos años muy dulces donde se han abierto muchos restaurantes gastronómicos de nivel, con grandes estructuras,
con grandes gastos fijos, con grandes equipos, y eso obviamente será difícil durante ese tiempo volver a recuperar esa normalidad de hace unos meses, ¿no? Y por lo tanto el restaurante gastronómico de alto nivel en general probablemente va a sufrir esas consecuencias de cambio. En general todos, seguro, y los locales pequeños también, seguramente, y los locales que no tienen terraza también, porque esas nuevas medidas van a hacer quizá inviable incluso que abran, ¿no? Porque no van a poder asumir los gastos generales con menos facturación, porque no va a poder inquivir en su interior al cliente que antes dejaban entrar, ¿no? Con lo cual va a ser difícil para todos. Pero los nuevos modelos pues tienen que ver con lo que decíamos antes, con generar estructuras para poder dar un servicio, un delivery, ¿no? Ese nuevo orden que hace que un restaurante pueda estar trabajando y al mismo tiempo empacar en una motocicleta o en una bicicleta algo que se van a llevar a un domicilio privado, ¿no? Yo creo que esa nueva realidad está ahí y no es nuevo, eso ya existía, pero esa crisis ha hecho que ese mundo de la mensajería en todos los niveles y también de la comida va a proliferar. O sea, es un negocio al alza que hay que también seguir de cerca si somos emprendedores y buscamos esas vías de negocio. Probablemente esta sería una de las que tendrá futuro, ¿no? ¿Cómo están los hermanos? Que no te Bien, pregunté por gracias. ellos al Bien, principio bien, de gracias. la He tenido conversación. una reunión con ellos hace un par de horas. Muy bien, bien animados. Estamos trabajando precisamente en la nueva oferta del Sellé, en algunos cambios que vamos a hacer en la cocina, cambios estructurales, no por las cuestiones de sanidad, sino por mejorar la logística. Una de las grandes ventajas de este momento tan dramático que vivimos es que el Sellé de Can Roca nunca había estado tanto tiempo cerrado, con lo cual había reformas pendientes por hacer que no teníamos el tiempo suficiente, ¿no? Hacemos 15 días de vacaciones en Navidad, 15 en verano, una semana en Semana Santa y no era nunca tiempo suficiente para hacer según qué pequeñas reformas. Así que estamos haciendo reformas, estamos poniendo Bueno, yo el Sellé al día. no podemos dejar de hablar sin que tú me hables por lo menos de una cosa. Tú me tienes que decir que ustedes estén haciendo, que me haga sentir como que es una premisa. Bueno, estamos remodelando la cocina, estamos moviendo, estamos haciendo más grande la pastelería de Jordi, que siempre se Maravilloso. quejaba de que la pastelería era la parte más pequeña, y era verdad, era la parte más pequeña de la cocina. Así que ahora va a tener la parte más grande de la cocina, va a ser para la Buenísimo. pastelería. Ese es un cambio importante en el que ahora estamos inmersos y que estamos trabajando en esto y en mejorar la circulación de los productos e incluso la circulación de entrada de productos nos va a venir bien también para todo esto, pero sobre todo por mejorar la calidad del trabajo y las condiciones de trabajo del equipo que está en esa área, la área de producción, la área de postres en ese caso. Tu visión, ya estamos en los últimos minutos, Joan, desafortunadamente, porque de verdad contigo, a mí me encanta hablar horas y horas, tú lo sabes, porque la última vez que te entrevisté estamos 2 horas hablando. Eh, Tu visión del mundo eh, gastronómico y para concluir, visión del mundo gastronómico actual y a futuro, lo que tú quisieras y para concluir una reflexión. Me gustaría tener una reflexión de tu parte que cierre esta conversación. Bueno, yo creo que el futuro será bonito. Será un futuro en el que habremos reflexionado, habremos probablemente dejado de hacer cosas que hacíamos que quizá no convenían. Viene bien el tiempo para pensar y es un tiempo para pensar lo importante que tenemos a nuestro alrededor, ponerlo en valor, buscar esas esencias, potenciarlas, contarlas al mundo. No es tan importante querer ser el mejor del mundo, sino lo importante es ser auténtico en el mundo. Y cuando tú tienes algo distinto que contar y lo tienes en tu tierra y en tus productos y en tus pequeños elaboradores, eso es lo que tienes que poner en valor y te da fuerza para ser auténtico. Y esa es la clave. Desde nuestra óptica, desde nuestro sector, la autenticidad es un bien muy, muy preciado. Y el cliente va a volver
más sensible, seguro, porque han cambiado cosas y va a venir con ganas de disfrutar de esa autenticidad, con ganas de conocer culturas concretas y específicas y no tan globalizadas. Y seguramente también ese cliente va a venir mucho más consciente de la sostenibilidad, del ecologismo, de esa necesidad que tenemos todos de cuidar nuestra salud y al mismo tiempo cuidar la salud del planeta. Así mismo es, mi querido Joan. Ha sido un inmenso placer conversar contigo. Ha sido, como siempre, una experiencia enriquecedora. Quiero agradecer también a toda la gente que nos ha acompañado, muchos mensajes, mucha gente diciendo cosas lindas, porque te las mereces todas. De verdad que sí. Muchísimas gracias, sois muy, muy amables. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros. Abrazos y besos a todo el equipo de Gastronomic y a todos los amigos y amigas que nos han seguido esta noche. Hasta pronto, hasta cuando queráis. Estoy a vuestra disposición. Muchísimas Gracias. gracias. Espero Un vernos muy placer. pronto y darte ese abrazo así. De verdad. Gracias. Eso es. Gracias, Joan. Gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.